A ver, esperaremos unos minutitos que terminen de ingresar todos. Buenas tardes, Liceo. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, jóvenes. A ver, les daremos un tiempito más Un favor, para dice, que ingresen todos. no puedo activar mi cámara porque estoy con datos y estoy en la calle, dice. Ya está bien. Después todos tienen que activar sus cámaras, ¿no? Muchas gracias. Listo, yo voy camino a mi casa. En 5 minutos la activa, por favor. Ya está bien, está bien. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Les daremos un tiempo prudente para que terminen de ingresar. Todos sus nombres, por favor, sus nombres en el chat. No se olviden poner sus nombres. Bien, vamos a empezar hablando de la materia, del PGO, cómo va a ser el sistema de evaluación que vamos a tener a lo largo del semestre. ¿Ya? Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me van a parar, ¿sí? Y van a preguntar. No se lleven nunca alguna duda que tengan, ¿ya? Porque es importante. Si esta materia tienen que preguntar. Las clases son más de diálogo y que pregunten, no se lleven cualquier incógnita, cualquier duda que tengan, ¿sí? En la misma materia cuando estemos avanzando. Siempre pregunten. Cualquier inquietud, ¿sí? Estamos prestos para nosotros dilucidarnos, cualquier interrogante que tengan, cualquier duda que tengan, ¿ya? A ver, y ya estamos con 32, sí, ya creo que ya estamos completos. Vamos a hablar sobre, a ver, la materia en sí, ¿sí? Hablar un poco del PGO, del Plan Global Operativo, en qué consiste la materia, qué es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre, ¿ya? ¿Qué temas vamos a avanzar? ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Sí? Entonces es importante recalcarles esto, ¿ya? Antes de ingresar al tema en sí, es importante recalcar una cosa, ¿sí? Hablar de porcentajes de los parciales. Bueno, yo estoy dando casi 20 años, 25 años en la universidad, clases, y es importante, de suma importancia, ver estos porcentajes. Ustedes saben muy bien que todos los docentes tenemos que cumplir con estos porcentajes, ¿no es cierto? Saben que el primer parcial es el 35%, el segundo parcial el 35%, y tenemos un final que es solamente el 30%, ¿no? Entonces, lo importante que quiero que rescaten y pongan atención en el primero y segundo parcial, jóvenes, ¿qué porcentaje de la nota se está yendo? Entre el primero y segundo parcial, ¿qué porcentaje de la nota es? 70%. 70, ¿no es cierto? Correcto, 70%. Imagínense, el 70% del 100% se está yendo entre el primero y segundo parcial. ¿Sí? Y además, se supone que el primer parcial, por eso es que siempre les recomiendo a los estudiantes que entre estos dos parciales traten de sacar el mayor porcentaje posible, porque el 70% de la nota se está yendo entre esos dos parciales. Y además, otra cosa, otro aditamento, que para este primer parcial solo damos de una parte, ¿no es cierto? Seguramente daremos de los 3 primeros capítulos, por decir.
Primer parcial, 3 primeros capítulos. ¿Sí? Es de una parte. El segundo parcial, igual, es de una parte. Ya no daremos de los 3 primeros capítulos, daremos del 4º, 5º y por decir del 6º capítulo. Es de una parte. Diferente al final, al examen final. El examen final, aparte de ser un porcentaje menor, en este caso 30%, se da de toda la materia, ¿no es cierto? De todo lo que se avanza. Así es, ¿no? Entonces, tomar en cuenta mucho esto, que entre el primer y segundo parcial se va el 70% de la nota. Y lo recomendable, y yo he tenido muchísimos alumnos que entre el primer y segundo parcial ya han aprobado la materia. ¿Sí? Porque los porcentajes son altos. 35, y aparte se da de cierto grupo de capítulos, ¿no es cierto? El primero, capítulo 1, 2 y 3, por decir. El segundo parcial, 4, 5, 6, por decir, de partes. Entonces es un poco más fácil, ¿no es cierto? Tratar de acumular el mayor porcentaje posible entre estos dos parciales. Entonces siempre a todos mis estudiantes de primero, de cuarto, de quinto, de las materias que doy, recomiendo esto. Y he tenido muchísimos estudiantes que entre el primer y el segundo parcial han aprobado la materia. Y no me hago ningún problema. Si es que alguien saca 35 sobre 35, ahí está, sus 35 sobre 35. Si ha cumplido con todo, unos buenos exámenes, no me hago problema. 35 sobre 35 el primer parcial. ¿Ya? He tenido muchísimos estudiantes. Algunos de los docentes que están de ustedes han sido mis alumnos también en el pasado, ¿no es cierto? Y excelentes estudiantes, ¿sí? 100, 35, 35, 100 obtenido. ¿No? Entonces, no me hago ningún problema. Pongo la nota que saca. ¿Ya? Entonces, estos porcentajes es lo que nosotros entregamos a la dirección académica. Ustedes saben muy bien esos porcentajes. Están ya en un cuarto semestre. ¿Sí? Ahora, cada docente tiene su forma de evaluar. Yo tengo una forma de evaluar. Yo voy a, por eso aquí dice forma de evaluación en la materia, lo que vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar en la materia. Yo voy a calificar sobre el 100%. A ver, jóvenes, la materia en sí es bioestadística, ¿no es cierto? Bioestadística. Es estadística. Solo que ponemos bioestadística porque está en el área de la salud, ¿no es cierto? Igual en otras universidades, estadísticas médicas llaman, bioestadístico también llaman en otras universidades. ¿Por qué? Porque está en el área de la salud, pero es estadística nomás. Y la estadística es una herramienta, un instrumento importante, todo el mundo utiliza. Al hablar aquí de porcentajes, yo ya estoy haciendo estadística. ¿Sí? Todo el mundo, todas las carreras de la educación superior tienen esta materia de estadística. En medicina, en psicología, en fisioterapia, bioestadísticas llaman. ¿Sí? En otras carreras, como estadística no está. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace estadísticas, todo el mundo hace investigación. La estadística es el manejo de datos. Cuando uno hace investigación, tiene que manejar datos, ¿no es cierto? Tiene que manejar, ¿cómo hacer una investigación? Si alguien está haciendo su tesis, tiene que hacer en función a los datos, ¿no es cierto? Y para manejar datos ya utilizo estadísticas. Hacer un promedio, hablar de porcentajes, es hacer estadísticas. ¿No? Entonces, importante todo el mundo, hay una sola carrera que no llevan esta materia en su oferta curricular, que es Derecho, pese que también ellos hacen estadísticas. Los abogados hacen estadísticas, están en su cotidianidad de su trabajo, están haciendo estadísticas. Pero no llevan en su oferta, en su malla curricular, no hay esa materia. Después en todas las carreras, trabajo social, psicología, humanidades, idiomas, arquitectura, las ingenierías, economía, audito, todos hacen estadística, tienen esa materia, porque es sumamente importante. Los profesionales hacemos investigación, ustedes hacen su tesis y necesitan saber
los aspectos fundamentales y básicos de la estadística, ¿no es cierto? Entonces nosotros, a lo largo, después voy a explicar esto, cuando hagamos el PGO, necesitamos hacer estadísticas, ¿ya? Y al hablar de porcentajes, yo ya estoy haciendo estadísticas aquí. Hablar de promedios, ya estoy haciendo estadísticas. Por eso es que aquí yo voy a calificar sobre el 100%. Todo depende de cómo estemos avanzando a lo largo del semestre. Pero por lo general tenemos un examen, ¿no es cierto? Que yo voy a hacer valer 70%. Sí, un examen. Por eso estoy diciendo que yo califico sobre el 100%. ¿Sí? Sobre el 100%. Después de eso saco el 35% y pongo aquí, al primer parcial. ¿Ya? Hacemos un microexamen. ¿Sí? Unas 2 clases antes al examen, un microexamen, que eso es sobre lo mismo. Este es de paso que llamo microexamen. Es exactamente va a ser lo mismo que este examen. Por eso es que yo voy a ir sondeando más o menos cómo está o en qué aspectos tiene algunas dificultades el estudiante. ¿Ya? Pero es sumamente importante este microexamen. Porque al final estos dos son iguales. Cambiarán los datos, los procesos, ¿sí? Las formas de cálculo son exactamente lo mismo en el repaso y en el examen. Es lo mismo, solo cambiaremos datos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, 15% vale este repaso o este microexamen que vamos a hacer una semana antes a lo programado del examen de los primeros parciales. Creo que los primeros parciales empezamos si no me equivoco, es a partir del 13 o 15 de septiembre, ¿no es cierto? La segunda semana de septiembre. Empezamos con los primeros parciales. ¿Ya? Después tenemos trabajos. Esos trabajos, yo cuando tenemos clases presenciales, cuando estamos en la universidad, yo esos trabajos hago en aula. ¿Sí? Agarro una clase determinada, les digo, bueno, jóvenes, hoy día hacemos trabajos, nos vamos a ganar puntos, dependiendo cuántos estudiantes somos en el curso, hagan grupos de A3 o grupos de A2, los hago hacer grupos, y lanzo un determinado problema. ¿Sí? Entonces resuelven entre los 3 y en una sola hoja con sus nombres de los 3 y me pueden entregar. Eso hacía ¿no? En las clases presenciales. ¿Sí? Pero ahora es un poco complicado eso, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir haciendo estas prácticas. Yo en alguna clase les voy a decir, bueno, tienen una práctica, bajen del Moodle, resuelven y me lo suben al Moodle y va a tener una ponderación, no sé, de 5 puntos. En algunos casos, trabajos prácticos hago valer 20 puntos. Pero yo les digo, ¿no? Dependiendo cuántos trabajos hagamos, ¿sí? Este trabajo vale 5 puntos, después de una semana hay otro trabajo que todo lo que estamos haciendo, y son importantes. ¿Por qué estos trabajos, jóvenes? Porque de estos mismos trabajos pregunto en el examen. E incluso no cambio ni siquiera los datos. Tal cual está en el trabajo, esa misma pregunta entra al examen. Por eso su importancia de que hagan bien estos trabajos. Aparte de que se estén ganando puntos, ¿sí? Estemos acumulando puntos, les va a servir para el examen. Si han resuelto bien ese trabajo y por ahí entra la misma pregunta al examen, entonces ya saben resolver, ya tienen una pregunta de examen hecha y bien hecha, ¿no es cierto? Por eso la importancia también de estos trabajos y que hagan. Y además están consultando con los textos, ¿no es cierto? Con los documentos que yo les vaya proporcionando en cada clase, ustedes van a ir, pueden resolver la práctica, ¿no es cierto? Y bien hecha. Entonces, por eso la importancia de estos, aparte de ganarse esos 15% de prácticas que yo les voy a mandar, estas prácticas se las hace, como estamos haciendo en clase virtual, yo les digo después de 2 días, 3 días o la próxima semana. ¿Sí? Entonces nos ponemos de acuerdo y les digo, ¿no? Para tal fecha ustedes me entregan esta práctica. ¿Ya? Entonces, se fijan, la suma de todos estos, del examen, el repaso y los trabajos es el 100%. ¿Ya? Sobre el 100%. A ver, voy a hacer un ejemplo hipotético para que vayan entendiendo cuál va a ser la forma de evaluar. ¿Sí? Un ejemplo hipotético. A ver, este estudiante, un estudiante X,
Sobre 70 he obtenido 60 puntos. ¿Sí? En un buen examen. ¿No? Sobre 70, 60 puntos. Se ha equivocado algunas cosas y tenga 60. Este es su repaso. Sobre 15, bueno, he obtenido 10. Hipotético, ya me estoy inventando esto, ¿sí? Y este estudiante haya presentado todas sus prácticas y bien hechas. Entonces ha ganado los 15 puntos, ¿sí? De prácticas. ¿Cuánto tiene el estudiante? Sobre 100, ¿cuánto tiene? 85%. ¿No es cierto? 75, ¿no? Sobre 100 tiene 75, ¿sí? Sobre 100 tiene 75. Entonces sumamos, esto va a dar 75. Ahí está. Listo. Sobre 100 tiene 75. Entonces, ¿qué es lo que tengo que subir al sistema? ¿Qué nota tengo que subir al sistema? ¿Qué tendría que hacer? Si se fijan, ya estamos haciendo estadísticas, ¿no es cierto? Por eso su importancia. En lo cotidiano uno hace estadísticas. En lo cotidiano. ¿Qué tendría que hacer? No voy a llevar aquí sobre 35% voy a poner 75, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer? ¿O qué operación cree que tendría que hacer? La regla de 3 simple. ¿No es cierto? Una reglita de 3, ¿sí? Pero una regla de 3 la puedo hacer directamente y eso es lo que ustedes siempre van a hacer. Eso es lo que van a hacer. ¿Qué hago? Estos 75 lo voy a multiplicar, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 0.35. ¿Sí? 35, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando el 35% de estos 75. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería esto? ¿Alguien tiene? A ver, la herramienta fundamental, jóvenes, para hacer la materia son las maquinitas de calcular. Sí, tienen que tener maquinitas de 26 calcular. sale, dice. ¿Cuánto? 26.25. 26.25, listo. Sí. ¿Sí? Dicen, ¿Sí? el total no sería 85. No sé, ustedes me han dicho, yo ni me he fijado. A ver, 60, 70, claro, 85. Un error fatal. Ni me he fijado, ustedes me han dicho 75, me han dicho, yo he puesto 75. 85. Ya no estamos, es una suma tan sencilla. Por eso es que les digo, fundamental agarrar maquinitas de calcular, jóvenes. Esas maquinitas pequeñitas, algunos que en los celulares también tienen máquinas de calcular. Pero si están haciendo su examen, a veces es más incómodo hacer con los celulares. Cualquier maquinita de calcular ya es importante para esto, ¿sí? Porque vamos a hacer sumas, manejar datos es esto, ¿no? Estadística. Eso es, después vamos a hablar cuál la importancia de la materia, ¿sí? Bien, ahora sí, multiplíquenme pues 0.35 por 85, ya no es este número, ¿no? ¿Cuánto sería? 29.75. Ya, 29.75 me dice, ¿no? Listo. Ahí está. Lice, te redondea, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque en las actas y en el mismo sistema no hay con decimales, ¿no? Son números enteros. Por lo tanto, tengo que redondear esto. ¿Y cuántos redondearía? 30. ¿Cuánto? 30. 30, ¿no es cierto? Si quiero redondear sin decimales esto, este 7 es mayor a 5, por lo tanto, este se convierte en 30, ¿no? Después vamos a hablar de esto cuando estemos avanzando materia. Vamos a hablar esto de los redondeos, ¿ya? Pero 30 es, entonces, el 35% de 85 había sido 30. Entonces, ¿cuánto tendría que ser la nota de aquí, del primer parcial, de este estudiante hipotéticamente? 30, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, esto es lo que yo subo al sistema, ¿no? Pero, repito, estoy calificando sobre el 100%. Y de este 100% hemos repartido en exámenes, en repaso y en trabajos. Y hemos sumado y tiene 85 sobre 100. Y como alguna de las compañeras dijo, que hacemos con regla de 3. Pero directamente la regla de 3 es hacer esto. Esta nota que les dé, lo multiplican por 0.35 y me va a dar 30. Es lo mismo que dijo alguna de sus compañeras. ¿Sí? Ahí está.
¿no? 30. Entonces yo califico sobre el 100% con estos porcentajes. Seguramente ustedes tienen otros docentes que tienen otra forma de evaluar. Directamente sobre el 35% seguramente, ¿no es cierto? Bueno, dirán el examen vale 20 puntos, un trabajo 10 puntos, asistencia 5 puntos, suma los 35. Esto de la asistencia, jóvenes, a ver, óigame bien. Esto de la asistencia, si se fijan, aquí no hay asistencia, ¿no? Pero aparte de que es obligatoria la asistencia, la universidad nos pide, tienen que tener un 80% como mínimo la de asistencia para poder estar habilitados en su segundo examen, en su examen final, ¿no? Entonces es obligatoria la asistencia, ¿no es cierto? Yo hago valer mucho la asistencia al final del semestre, ¿sí? ¿Por qué? Pero he tenido un montón de alumnos que sumando su primero, segundo y final, con 50 puntos está. 50 puntos y mandar a segunda instancia, la piensa uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? A ver, iré a ver su asistencia. Ha hecho todas sus prácticas. Ha asistido regularmente. Ha tenido unas cuantas faltas por ahí, una falta, 2 faltas, sí, en el semestre. Entonces aumento de 50, ya no entra a segunda instancia y le pongo 51. En esos casos hago valer muchísima la asistencia. Incluso desde 49 estirado. Desde 49, ¿sí? Alguien no ha alcanzado los 51, le falta 2 puntos, pero agarro y digo, a ver, revisaré su asistencia. Bueno, ha asistido todos regularmente. Sus trabajos ha presentado. Bueno, 51. Y listo, no entra a segunda instancia. Desde 49 estirado. Para eso hago valer la asistencia, porque es fundamental. Porque el que asiste, jóvenes, esto no es como teoría. ¿Sí? Uno puede faltar en una materia teórica, por decir, donde tiene que leer, y ahí está el texto. Aquí es ver lo que está resolviendo el docente, ¿sí? Porque aquí es un poquito, no entra en una matemática profunda. Además de eso, la máquina nos ayuda, ¿no? La máquina de calcular. Son cosas bien elementales de los números, porque si estamos trabajando con datos, tenemos que trabajar con números. La matemática elemental, sumar, restar, dividir, ¿sí? Y además eso hace la máquina, ¿no es cierto? La maquinita de calcular, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está el sistema de que, ¿cómo califico yo esto? ¿Cómo hago mi sistema de calificación? ¿Ya? A ver, el segundo parcial, jóvenes, exactamente para este segundo parcial procedemos de la misma forma. Haremos prácticas solo de los temas que hemos avanzado, ¿no? Para el segundo parcial, ¿sí? Si el primer parcial hemos dado hasta el tema 3, seguramente las prácticas, el examen del segundo parcial, daremos del capítulo 4, 5, 6, ¿no es cierto? Es de una parte. Por eso la importancia de que traten de acumular el mayor porcentaje posible. ¿Ya? Entonces, hipotéticamente, voy a suponer que este estudiante ha sacado para el segundo parcial las mismas notas, ¿ya? Hipotético, es hipotético. ¿Sí? En el examen del segundo parcial, 60, de paso 10 y todos sus trabajos 15, haya sumado 85, lo multiplico por 0,35, 30 y su segundo parcial tiene este estudiante 30. Listo. ¿No? Entonces, entre el primero y segundo parcial, este estudiante, ¿cuánto tiene? 60, ¿no? 60. Nota de aprobación, ya ha aprobado. Ya ha aprobado la materia. Ya entra más relajado al examen final. Además, si ha hecho bien, si tiene 30 sobre 35, los 2 parciales, es porque sabe y ha resuelto bien sus ejercicios. Estoy segurísimo que en el examen final, por más de que no haya revisado o haya revisado rato antes al examen, haya revisado cómo se resuelve algunas cosas, no va a tener menos de 30, de la mitad. O diré, no va a tener menos de 15. Por lo menos va a sacar 15 puntos aquí. Y el final. Porque sabe resolver, ha hecho bien y listo.
Pero a nadie le conviene bajar su promedio también, ¿no? Yo les repito, les digo, si alguien ha sacado 35 sobre 35, se lo pongo tal cual, su nota. ¿Ya? A ver, vamos a suponer que este estudiante sobre 30 ha obtenido 20 puntos. ¿Por qué? Porque sabe y ha tenido buenas notas en el primer y segundo parcial. ¿Cuál es la nota de aprobación de este estudiante? 80. La nota de aprobación entonces son 80 puntos, ¿no es cierto? Entonces este estudiante está aprobando la materia con 80 puntos. ¿Sí? Entonces hay algunos que les gusta tener un promedio alto, ¿no es cierto? Para optar a becas, porque ustedes saben que la universidad otorga ciertas becas, ¿no? De acuerdo, no sea un porcentaje o un promedio que tienen los semestres. Entonces es importante sacar el mayor porcentaje posible, ¿no? Para optar a una beca. ¿Ya? Entonces, este sistema de calificación vamos a hacer en la materia, ya en esta materia de bioestadística. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre esto? ¿Alguna duda? Entonces, bueno, de todas modos, estas cosas las vamos a ir repitiendo a medida que vayamos avanzando la materia, ¿no? Vamos a ir repitiendo. Por lo menos el primer parcial les voy a ir diciendo, bueno, el trabajo vale 15, siempre, ¿no? Les voy a ir recordando cuánto vale cada práctica, ¿ya? Bien, entonces estamos haciendo la presentación de la forma de evaluar. Ahora, con respecto a la materia en sí, con respecto a la materia. A ver, con respecto a la materia. A ver, jóvenes, el PGO, el famoso PGO que nosotros presentamos, ahí está activo, ¿no? El documento en sus pantallas, ¿están llegando a ver? Sí, Sí, está bien activo, ¿no? A veces yo recupero algún archivo y no se activa en la pantalla para que puedan ver, ¿no? Entonces, el Plan Global Operativo por Competencias, este famoso PGO. Y aquí ustedes saben, todos los docentes tenemos que entregar este documento a dirección académica proponiendo qué es lo que vamos a hacer en el semestre, ¿no? Cómo vamos a avanzar y qué es lo que vamos a hacer en el semestre. A ver, en el segundo, a ver, nosotros, bueno, aquí está, esto de todos modos, este PGO va a estar en el Moodle, ¿sí? En el Moodle va a estar, ustedes quieren descargar, lo descargan para ver, ahí están los temas que vamos a avanzar, ¿no es cierto? Entonces aquí están los horarios que tenemos, ¿sí? La materia, aquí definimos una definición de la asignatura de la bioestadística, estamos teorizando un poquito la materia, ¿no? Su justificación. Entonces, estamos hablando todo concerniente a la materia, ¿no? Y lo importante de esto está en la parte de los contenidos, ¿sí? Ahí está. El contenido mínimo. Son, creo, 9 temas, 9 capítulos, donde está todo programado, ¿no es cierto? Todo programado lo que se va a hacer en el semestre. Está todo programado aquí. ¿Ya? A ver, la estadística, jóvenes, o la bioestadística, como dice la materia, bioestadística, y lo que les decía hace rato, es estadística, ¿no? Es estadística. Solo que está en el área de las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, la estadística es sumamente importante, les decía. ¿Por qué? Porque todos hacemos. Ustedes cuando egresen, si es que alguien va a optar por hacer una tesis, entonces va a manejar datos, va a manejar información y va a hacer estadística, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver, en el primer capítulo, vamos a dar conceptos importantes sobre estadística. Por ejemplo, ¿qué es una población? ¿Qué vendría a ser una población? A ver, ¿alguien me puede decir qué es una población?
Las personas en las cuales se realiza un estudio. Ya está un grupo de personas a las cuales vamos a hacer un estudio, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? Un conjunto de personas, ¿sí? Un conjunto de personas, ¿sí? De una determinada área geográfica, si quieren, ¿no? Un conjunto grande de personas, población. Pero en estadística, jóvenes, no solo hace referencia a las personas, población. Población también hace referencia, digamos, a objetos, a cosas, a lugares. Por ejemplo, yo puedo decir la población del Parque Automotor de Cochabamba. La población de hospitales privados que hay en la ciudad. Estoy tomando como población a una cosa, ¿no es cierto? La población del Parque Automotor de Cochabamba. ¿No? Es una cosa. Entonces, no solo hace referencia a las personas, población, sino también a objetos, cosas, animales. La población del ganado, no sé, vacuno que hay en el Valle Alto, por decir. Estoy tomando como población a un animal, ¿no es cierto? Del ganado vacuno que hay en el Valle Alto. Entonces, en estadística, el concepto de población es un poco más amplio. No solo hace referencia a las personas, sino también hace referencia a los objetos, cosas, lugares. ¿Ya? Entonces vamos a ver así conceptos bien importantes. ¿Qué es un dato? ¿Qué es una información? ¿Qué tipo de variables hay? Ustedes en el colegio han debido hacer, hay dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. ¿Sí? ¿Cuáles son las cuantitativas? Aquellas que podemos contar, medir. Es importante distinguir las variables, objeto de investigación. Por ejemplo, el salario de una persona es una variable cuantitativa. El número de estudiantes que hay en el curso es una variable cuantitativa. Y así sucesivamente hay un montón de variables. Como también hay variables cualitativas, que no son números, son modalidades, son atributos. Como por ejemplo, el género de la persona o del encuestado, el género del paciente, masculino o femenino. No es un número, ¿no es cierto? Estamos diciendo masculino, femenino. El estado civil de la persona. Solteros, casados, divorciados, viudos, ¿no es cierto? Entonces no son números. A eso llamamos variables cualitativas, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, para continuar haciendo esto vamos a entrar al nuevo Zoom porque se nos va a cortar cualquier rato esto. Todas las clases van a ser 2 Zooms, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a ir mandando para el siguiente Zoom un nuevo link, ¿sí? Para volver a ingresar a la clase. Entonces vamos a hacer 2 Zooms, porque así nos exigen nuestra autoridad, ¿no? De hacer 2 Zooms, cada Zoom de 40 minutos, ¿ya? Entonces este primer Zoom lo terminamos y esperamos unos minutitos, unos 5 minutos, porque este video tiene que grabarse, ¿no es cierto? Este Zoom tiene que grabarse. Y cuando se graba, o tarda un poco, ¿no es cierto? Unos 5 minutos va a tardar en grabar eso. Entonces, una vez que termine de grabarse el Zoom, para ingresar a un nuevo link, a un nuevo Zoom, entonces yo tengo que volver a ingresar al Zoom y mandarles un nuevo link, ¿ya? Así vamos a trabajar a lo largo del semestre, ¿ya? Con 2 Zooms. Entonces me esperan un minutito y voy a mandarles por el grupo, por el WhatsApp, el nuevo link, como les he hecho en esta primera parte, ¿ya? Entonces, unos minutitos, por favor, unos 5 minutitos me esperan y mando el nuevo link al grupo, ¿ya? Porque se nos va a cortar esto cualquier rato, ¿ya? Hasta dentro de unos minutitos, por favor, jóvenes. Me espera unos minutitos y mando el nuevo link para volver a ingresar nuevamente. Hasta luego. Está bien, Bien, Luis. Ya.